Empiezo por presentarme. Mi nombre es Sebastián Bravo. Yo soy CEO de Nubit Crew. Nubit Crew es una compañía de desarrollo de software, inteligencia de datos, inteligencia artificial. Eh, Nos hemos dedicado a ayudar a startups, a pequeñas compañías de mediana, de gran envergadura, con diferentes trabajos por proyectos o brindando capacidad de trabajo o brindando servicios de productividad. Hemos tenido la experiencia en múltiples industrias y con múltiples compañías. Tenemos una pata muy fuerte ayudando a las startups a madurar en tecnología de una manera sana y con escalabilidad de proyección. Tenemos una cultura muy orientada a la colaboración mutua entre las partes y con la gente con la que trabajamos, todos nuestros colaboradores, tenemos un énfasis muy fuerte a un modelo de trabajo que tiene que ver con la formación como parte de la estructura de la compañía, modelos de sinergia en lo que todo lo que se pasa en el día a día es feedback para poder llevarlo a formaciones profesionales, técnicas y de habilidades blandas. Y armamos esta sinergia con nuestro día a día de la aplicación y permanentemente un modelo de formación continua para todos los profesionales que trabajamos. Somos una compañía con un énfasis muy fuerte en las personas y en, bueno, intentar traer innovación, intentar progresar, intentar mostrar eh, lo que es el campo de la tecnología en el país. Eh, Hoy vamos a avanzar un poquito más en lo que tiene que ver con lo que son los modelos de inteligencia artificial. Hasta ahora lo que hemos visto, todo el boom que surgió a partir de lo que es ChatGPT, que surgió más o menos en noviembre del año pasado, no es algo nuevo, es algo que ya venía de antes, pero hubo como un estallido desde el momento en el que empezaron a verse resultados sobresalientes y se abrió la prueba al público para que cualquier persona pueda probarlo, por ejemplo, con la herramienta ChatGPT. ChatGPT es solo una de las cosas que hace OpenAI. Sí, por detrás de eso también tiene servicios de API que permiten que uno pueda usar ese modelo de lenguaje consumido por un API que nos permite justamente, bueno, hacer algo muy parecido a lo que hacemos con ChatGPT, pero una consulta a la vez. Y con varias parametrizaciones que nos permiten trabajar sobre qué tanta creatividad permitimos en la respuesta, inclusive parametrizaciones que nos permiten trabajar un poquito sobre los modelos, los embeddings que se utilizan. Dentro de las cosas que se hacen con OpenAI, no solamente tenemos LLMs como GPT-4 o GPT-3.5, también tenemos otros modelos como ser Whisper, que es para transcripciones, y ellos también nos permiten la posibilidad de poder trabajar con ellos, la posibilidad de lo que es hacer fine-tuning de modelos. ¿A qué se le dice fine-tuning? Fine-tuning es cuando agarramos un modelo de IA y lo que buscamos es intentar entrenarlo para que pueda especializarse en algo en particular. Generalmente los modelos de IA son modelos grandes, vamos a concentrarnos en los modelos de lenguaje por una cuestión de que creo que va a ser un poquito los ejemplos más claros. Hoy vamos a estar hablando más en eso, ¿no? Los modelos de lenguaje como GPT-3, GPT-4 u otros modelos, inclusive los open source se llama, son modelos que en términos de temáticas son medio generalistas, pueden hablar prácticamente de todo. Pero así como son generalistas, muchas veces nosotros cuando necesitamos usarlo, necesitamos quizás que se aplique a un campo en particular. Por ejemplo, es buenísimo que GPT-4 me pueda responder sobre historias, sobre legales, sobre múltiples cuestiones, inclusive hasta políticas, pero yo necesito usarlo, por ejemplo, para hacer un chatbot de síntomas para una enfermedad en particular. Entonces, ahí es donde la generalidad, la enormidad del modelo y la generalidad del modelo me juega un poquito en contra. Necesito que se especialice en algo en particular. Ahí es donde entra el concepto de fine-tuning. Fine-tuning es un tipo de entrenamiento. Todos los modelos de IA llegaron a ser los modelos que son porque fueron entrenados con información. Se les dio información de texto que les permitiera empezar a entender el múltiple encadenamiento que puede haber entre las diferentes palabras para poder llevar una conversación hacia un lugar o hacia el otro según por cómo viene el hilo de la conversación, por ejemplo, o la petición de texto. Y en este caso nosotros queremos mantenerlo dentro de ciertos carriles y que hable de ciertas temáticas en particular. Entonces lo que hacemos es, sobre el entrenamiento, los modelos de este estilo se dicen modelos preentrenados, lo que buscamos con el fine tuning es darle la capacidad y poder ayudarlo a que se entrene en casos más específicos.
¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos establecer material y armar datos y formatear datos para poder, basados en GPT-4, queremos hacer un fine tuning para poder dedicarlo exclusivamente a hacer un chat dedicado a ayudar con síntomas de una enfermedad particular. Quizás una de las grandes ventajas de estos modelos fundacionales, es justamente que poder hacer algo tan específico como quiero que pueda responder de esta temática en particular requiere muestras mucho más chicas. Para entrenar un modelo como GPT-4 fueron necesarios teras y teras de información para poder entrenarlo en las habilidades que tiene actualmente. Y eso es algo que está fuera del alcance de la gran mayoría de nosotros. Pero dado que eso ya fue entrenado con esa información, poder especializarlo en algo en particular posiblemente requiera muestras, poder alimentarlo con información para hacer fine tuning de quizás entre 200 muestras, miles de muestras, que son mucho menos de lo que normalmente se haría si tuviera que entrenar de cero. Entonces, ese es el valor de los modelos preentrenados y de lo que efectivamente nos permite hacer el fine tuning. Entonces, cuando hablamos, el breve repaso de inteligencia artificial lo vamos a meter un poquito en, en esto que hablamos recién. Las IAs hoy por hoy nos permiten, siempre concentrándonos en los modelos en los grandes modelos del lenguaje, nos permiten poder tener la capacidad de que yo le dé un estímulo, le dé una línea, le dé ciertas instrucciones y ciertas líneas conversacionales, lo que se llama prompt engineering, para esperar una respuesta en particular. En el caso de los modelos más orientados a chat, poder tener una interacción de ida y vuelta dentro de un cierto marco al que llamamos contexto, ¿sí? En este caso, lo que nosotros buscamos, no estamos necesariamente lidiando con eso, sino que lo que vamos a hacer es lidiar en cómo puedo partir de un modelo con capacidades generales y lograr que este modelo me sea útil en cuestiones más específicas, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a tener en cuenta es, ok, para el problema, primero tenemos que definir el problema. ¿Qué tipo de problema quiero resolver? Por ejemplo, me interesa hacer un chat. Ok, con este problema, entonces yo tengo que empezar a pensar cuáles son, cómo lo pienso implementar, con qué herramientas los pienso implementar y si voy a resolver este problema con fine tuning. Y si tengo que resolver este problema con fine tuning, tengo que empezar a pensar, ok, ¿de qué modelo quiero partir? Puedo partir de OpenAI, puedo partir de un modelo open source, puedo partir de un modelo más chico. Eso va a tener que ver con algunas decisiones técnicas que pueden indicar, che, bueno, tiene que ver con qué tanta infraestructura cuento, o qué tanta demanda puede llegar a tener esto, o en qué idioma quiero trabajar. Seleccionar el modelo de punto de partida es fundamental, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos todo el proceso de armado de información, purga, formateo y todo el proceso de entrenamiento, el que incluye las pruebas de calidad para ver que efectivamente logré el resultado que estaba buscando y que efectivamente estoy en condiciones de implementarlo. Una de las, cuando nosotros hablamos de soluciones con inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que tenemos en cuenta. Uno es resolver un problema con prompting. Yo puedo armar un aplicativo que mediante un prompt consulte por API a GPT-4, Claude o cualquier servicio de IA y que el prompt se asegura de darme la respuesta que yo estoy buscando. Una de las maneras de resolver el problema es usar el modelo fundacional o el modelo que sea mi manera de resolver el problema es resolverlo mediante prompts. Esa es una manera de resolver un problema, ¿sí? Otra manera de resolver el problema es la utilización de agentes. Posiblemente el agente está trabajando con prompts o múltiples prompts o armados que programáticamente, determinísticamente se arman prompts según el caso, y ahí estamos hablando dentro del marco de un aplicativo de código. El agente me permite inclusive poder formatear respuestas, interactuar con otras herramientas. La finalidad concreta de la gente tiene que ver con lo que hablamos en el último webinar, que tenía que ver con, es un elemento que recibe un estímulo, tiene capacidad de procesamiento para hacer algún tipo de acción. Entonces, por un lado tiene capacidad de recibir información y por otro lado de ejecutar acciones. La IA es en cierto modo el que resuelve lo que pasa en el medio, el que toma la decisión de qué acción ejecutar. O sea que
En este caso, la IA es un elemento más dentro de, de las herramientas que la gente usa. Entonces, exactamente, ¿cuándo usamos fine-tuning? Fine-tuning es cuando necesitamos, no podemos resolver con un prompt el tipo de información que queremos. No podemos resolver, armar un chat de medicina solamente con prompting. Necesitamos que tenga cierta especialización, que tenga cierto sesgo a responder ciertas cosas en particular. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el modelo, el caso del chatbot es uno de los ejemplos más fáciles de entender. En este caso, entrenás a un gran modelo fundacional en las habilidades específicas que están necesitando. ¿Qué requerimos para hacer esto? Primero, como dijimos hace un rato, la selección del modelo. Por otro lado, el armado del dataset, el set de datos con el que vamos a fine-tunear, sobreentrenar este modelo en esta habilidad específica que nos interesa. Otra de las cosas que es fundamental entender, si este fine-tuning, muchas de las finalidades a veces tiene que ver con reentrenamientos, que en lo que estamos buscando es mejorar a veces otras cuestiones, la habilidad de identificar con qué hiperparámetros, cuántos hiperparámetros queremos tener en el modelo resultante, ¿sí? Muchas veces para esto no necesariamente fine-tuning, fine-tuning es la posibilidad de que yo arme otro o quiera reducir el tamaño del modelo actual, ¿sí? En ese caso, la utilización de la definición de hiperparámetros es muy útil porque no solo nos da el valor, nos resuelve la necesidad específica, sino que inclusive nos ayuda también a resolver cuestiones de eficiencia y cuestiones de infraestructura. Y un paso fundamental son las evaluaciones. Dentro de las personas que están acostumbradas a hablar de proyectos de inteligencia artificial, saben que la mayoría de los sets de entrenamiento de la información que se usa se divide en el set de entrenamiento con el que efectivamente se entrena y un set que no se usa para entrenar y un set de datos que se usa para probar. Generalmente, si yo tuviera un set de datos de 1000 elementos etiquetados y formateados como corresponde, uso el 80% para entrenamiento y el 20% para prueba. La idea es que la prueba me valide si efectivamente el entrenamiento está dando el resultado correcto. Eso es una parte de la evaluación, la parte más clave que forma parte del proceso de iteración permanente hasta encontrar el resultado correcto. ¿Cuántas veces tengo que iterar hasta lograr la calidad que yo quiero? Muchas veces la validamos con el dataset de test. Pero también hay una evaluación humana, ¿sí? También hay una evaluación de, muchas veces son prompt engineers o gente que trabaja específicamente en evaluación de calidad de modelos o establecer ciertos estándares de cómo pretendemos que el resultado efectivamente funcione. Una cosa que hay que tener en cuenta es, con todos los modelos de IA, una de las cosas que nos pasa es, hay cierto grado de imprevisibilidad. Hay ciertas cosas que a veces pasan que la verdad que no eran previsibles. Entonces siempre es necesario tener una capa de control humano que nos pueda permitir identificar los desvíos de cosas que no queremos. Yo quiero que mi modelo de IA no responda sobre medicina y en ningún momento desvíe la conversación hacia la industria farmacéutica. Esas son cosas que yo las puedo entrenar en el fine tuning, pero necesito la prueba de una persona para ver si efectivamente el comportamiento es el esperado. Asegurarse que ciertas temáticas no se toquen, que sepa manejar situaciones donde están queriendo, por ejemplo, hacer vulnerabilidades de seguridad. Esas son las clases de evaluaciones que se hacen más allá de las evaluaciones naturales de test propias del proceso de entrenamiento. ¿En qué momento nos conviene optar por hacer fine tuning? Principalmente el ideal sería que yo pueda resolver con prompt la problemática que yo quiero hacer y sencillamente pegándole a OpenAI o Claude logro el resultado que quiero. Pero muchas veces nos damos cuenta que tenemos un exceso de intervenciones, que tenemos que hacer múltiples prompts, que termina siendo muy caro, que no termina siendo el resultado que queremos o que termina siendo muy trabajoso, que nos damos cuenta que quizás sería mucho mejor si hacemos un fine tuning, ya un modelo que está sesgado hacia esta dirección en concreto, ¿sí? Entonces sabemos que va a hablar bien, va a ser muy claro y va a intentar mantener la temática dentro del ejemplo que venimos hablando, la temática, por ejemplo, de lo que es medicina. Tenemos que tener
muchísima atención con respecto a asegurarnos que el modelo preentrenado que elegimos para hacer el fine tuning esté dentro de los lineamientos que necesitamos. Las cuestiones de control idiomático son fundamentales. Una cosa que van a encontrar, muchísimos de los modelos open source que existen hoy por hoy no necesariamente están procesando bien el multilenguaje. Entonces se van a encontrar que, por ejemplo, para idioma español, no todos los modelos andan igual de bien. O se expresan de la misma manera. A veces nos vamos a encontrar con que necesitamos hacer un fine tuning para algo muy básico, así que no es necesario partir de un modelo de 175 billones de parámetros. Podemos partir de modelos mucho más chicos porque lo que necesitamos es mucho más chico. ¿Sí? O sea que entender qué modelo vamos a usar, a qué utilidad vamos a dar, qué tipo de problemática tenemos. A veces hacer un fine tuning es más económico que hacer un desarrollo. O termina generando quizás mejores resultados por esto que decimos que a veces necesariamente trabajar con el prompt es más, tenemos menos capacidad de control sobre esas alternativas. Entonces, una de las razones por las que buscamos esto es las personalizaciones, encontramos modelos aptos, nos parece la solución más económica para el caso y ya tenemos información necesaria que con un poco de procesamiento ya podemos lograr lo que estamos buscando. Muchas veces es el camino más corto antes de resolver con otras alternativas. ¿Qué requerimos entonces cuando queremos armar un modelo customizado? ¿Sí? Lo primero que tenemos es que ver efectivamente cómo lo queremos adaptar. Vamos a qué queremos hacer. Bueno, mi solución quiero que sea un chatbot en particular. ¿Sí? Quiero resolver con un chatbot, quiero resolver con un modelo de fine tuning que resuelva soluciones por API para recomendaciones, para el motor de recomendaciones. Tenemos que tener claro en qué vertical y qué es efectivamente el problema que queremos resolver o que le estamos pidiendo la idea que resuelva, para entender claramente qué tipos de fine tuning le vamos a dar y sobre qué modelo, sobre dónde vamos a hacer el ejercicio, sobre qué modelo partimos fundamentalmente. Importantísimo entender el tema de cuál es el enfoque que vamos a hacer, si vamos a ir por metodologías que implican queremos armar un modelo de cero, queremos trabajar con un modelo económico, tenemos problemas de performance, tenemos limitaciones de infraestructura, qué tipo de estrategia concreta vamos a usar. Transfer Learning sería justamente utilizar el propio chat GPT para el propio GPT para armar los propios set de datos con los que vamos a hacer el fine tuning. ¿Sí? O sea que yo podría estar haciendo fine tuning de un modelo Qwen, por ejemplo, habiendo utilizado datos que obtuve y que generé con OpenAI. Entonces, Qwen es económico, es eficiente, es medio restrictivo debido a esto, pero dado que yo lo entreno con información y datasets de calidad, el resultado esperado, el resultado final va a ser mucho más eficiente y mejor calidad de lo esperado. La recopilación de datos es clave. Muchas veces podemos utilizar otros modelos de IA para poder armarse de datos y muchas veces eso no es suficiente. Necesitamos información que tenga cierto nivel de estructura, que tenga cierta capa de ciertos datos homogeneizados. Ahí es donde nos metemos en lo que tiene que ver con analítica de datos, análisis, inteligencia de datos en términos de poder identificar de todo el set de datos que tenemos cuáles son los parámetros específicos que aportan valor, los que tienen relaciones concretas, los que hay que homogeneizar en su valía y, en cierto modo, también cuáles son las estrategias concretas que vamos a usar a la hora de entrenar. Importantísimo el tema de tener claro cómo lo vamos a testear, porque gran parte de los procesos de entrenamientos de modelos tienen mucho de prueba y error. Podemos haber hecho todo un proceso de fine-tuning, entrenamiento, y eventualmente cuando lo probamos nos damos cuenta que no consideramos los casos en los que la conversación se desvía hacia problemas de la industria farmacéutica. Entonces ahí tenés que o rever tu set de datos o rever la cantidad de iteraciones que te permiten estar permanentemente testeando la calidad de lo que vas logrando. Tomen en cuenta que hay un cierto grado de proceso de prueba y error. ¿Sí? Es importante en todo esto estar permanentemente documentando las alternativas y los pasos que se van haciendo hasta alcanzar el resultado correcto. ¿En qué casos
las compañías pueden darle más valor a lo que son soluciones basadas en fine tuning. En los casos, bueno, el ejemplo más claro, como dijimos, es el chatbot, pero no es lo único donde podemos tener valor. Hay casos en los que podemos trabajar sobre optimizaciones de rutas, en casos de logística, donde queremos trabajar sobre optimizaciones de casos específicos de una geografía en particular, o de ciertos volúmenes, o de cierta industria, o de ciertas cargas en particular. Es decir, no es lo mismo trabajar con delivery de última milla que trabajar con transporte de personas. ¿Sí? Son problemáticas diferentes y el set de datos que podemos armar y que vamos a brindar es diferente. Y la optimización que podemos hacer sobre ese modelo va a tener resultados diferentes. Una aplicación también muy útil para lo que tenga que ver con medicina, justamente veníamos hablando, es justamente lo que es medicina. Gran parte de los modelos de computer vision, hay modelos de computer vision más generales que son optimizados o fine-tuneados hacia usos más específicos, como es muchas veces el caso de diagnóstico médico. Entonces, vos sabés que tenés un modelo capaz de ver e interpretar una imagen, vos necesitas darle suficiente información para que pueda detectar ciertos casos en específico, por ejemplo, para lo que es diagnóstico con imágenes. Entonces, el fine tuning lo que termina logrando es, puedo tener una IA para hacer diagnóstico con imágenes y no necesariamente hacer un modelo de cero. Tomo como punto de partida un modelo preentrenado y lo especializo en lo que yo necesito. Eso reduce la curva de implementación, reduce la curva de la complejidad y la magnitud del proyecto y el desafío que estamos encarando. Dentro de las soluciones que es importante tener en cuenta es, cuando estamos hablando de entrenamiento, muchas veces estamos hablando de que requerimos cierta estructura. Vamos a requerir a veces de usar servicios, herramientas de MLOps, donde tenemos el pulido y el set de datos, estructuras de lo que tiene que ver con técnicas de lo que son reentrenamiento con refuerzo humano, que ahí hay un pipeline de datos donde tiene que ser pulido hasta que efectivamente se usa para ir puliendo el modelo para lo que efectivamente necesitamos. Entonces, todo esto no solo requiere de los profesionales adecuados, sino también de las herramientas correctas. Saber si yo quiero, me encantaría poder hacer fine tuning de un gran modelo de lenguaje, pero no tengo el servidor con las características y la estructura suficiente para. Inclusive mi estructura destino no es así de grande. Bueno, eso tiene mucho que ver con qué herramienta quiero usar o qué modelo quiero usar. Por ejemplo, no tengo un servidor lo suficientemente grande, me convendrá usar un modelo mucho más chico, un modelo de 7 billones de parámetros, que también es mucho más menos preciso y de menos calidad su respuesta, pero posiblemente aplique para mi necesidad. ¿Sí? O ahora, para entrenar ese modelo, yo no necesariamente tengo que, para hacer fine-tuning sobre ese modelo, puedo utilizar una estructura chica, o podría estar haciendo fine-tuning sobre un modelo más grande y estar basándome en infraestructura prestada o modelos de servicios. OpenAI hace fine-tuning como servicio. El modelo resultante queda alojado en el propio OpenAI y uno tiene la posibilidad de descargarlo. Después tiene que encontrar el espacio correcto donde poder desplegarlo y poder funcionar. Así que es importante también tener en cuenta con qué infraestructura contamos, tanto para el entrenamiento como también con qué infraestructura contamos para dónde lo pensamos desplegar. Es importante considerar que el proceso de trabajo requiere un pipeline de información, un pipeline de trabajo donde en muchos casos está bueno tener la capacidad de automatizarlo. Es muy común que haya procesos en los que un modelo que se utiliza para una finalidad en particular, como ser un chatbot de medicina, posiblemente se use el feedback de las diferentes interacciones de las personas para hacer un reentrenamiento, un feedback pulido, seleccionado, armando datasets con la mejor calidad posible y que regularmente se vaya mejorando la eficiencia del modelo hasta lograr la calidad efectivamente deseada con la mejor eficiencia posible. O sea que en ese caso, si vamos a estar no solamente haciendo un primer fine tuning, sino regular, por ejemplo, una vez por semana, tenés que ya tener un pipeline de trabajo
por una única vez. Ahí tener dominio y control de las herramientas necesarias y las plataformas necesarias es particularmente útil. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de poder armar un chatbot para dar soporte a un cliente, ¿sí? Lo que dijimos hace un rato, ante todo vamos a estar teniendo que elegir el modelo correcto. El modelo correcto bajo las características que dijimos, cuestiones de eficiencia, tomando en cuenta cuestiones de eficiencia, cuestiones de calidad, cuestiones de lenguaje, y a veces hasta ciertas cuestiones semánticas, la capacidad también no solo de generar, sino de entender lo que es el tipo de interacción que se le está pidiendo para este caso en específico. Vamos a tener la necesidad de estar personalizándolo con conversaciones específicas. Hay casos en los que se usan modelos, se hace fine-tuning de modelos para cumplir con ciertas políticas comunicativas de una compañía. Hay compañías que tienen todo un set de correos, de ejemplo, de cómo responder en cada situación a diferentes consultas de los clientes. Hay casos que los van a encontrar en Internet donde se hace un fine-tuning, donde se busca poder responder correos automáticamente con una IA y para que cumpla la normativa de cómo la compañía lo quiere hacer, se hace el fine-tuning con esos casos, ejemplos que son los lineamientos que la compañía quiere implementar. De esa manera te aseguras que estilísticamente toda la respuesta automática está dentro del marco de la manera en que la compañía quiere establecer sus relaciones comerciales. ¿Sí? Eso aplicado a correos, pero también puede aplicar a otras cosas. Ahí es donde es importante lo que hablamos del set de datos. Hay ciertas prácticas corrientes definidas, documentadas y estandarizadas de manera que se puede formatear como el tipo de dato correcto para armar el proceso de entrenamiento. Y después, claramente, una vez que ya tenemos este modelo armado, hay que meterlo dentro del agente que permite armar el chatbot o meterlo dentro de la aplicación de código que efectivamente lo utiliza como contraparte en la conversación de un chat. ¿Sí? Claramente el valor que esto tiene para el negocio implica la capacidad de poder atender muchísimos más casos con muchísima menos carga. Ahí va a depender mucho de las decisiones técnicas que uno tome, pero a veces estás hablando de un servicio que puedes implicar un costo en moneda extranjera o un costo en moneda local, o tenerlo en infraestructura propia donde el costo está derivado de los servidores en infraestructura que uno decidió poner. En este caso, para esta clase de trabajos, las herramientas con las que contamos, los que vienen del lado del desarrollo, están familiarizados con herramientas y frameworks como TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, y no son los únicos. Keras también, Scikit-learn en este caso para graficación. Esas son las herramientas que hoy un desarrollador normalmente es el punto de partida con el que empieza a hacer sus primeras armas para trabajar con estas herramientas. Clarísimo el ejemplo, por ejemplo, de usar Anaconda como una plataforma que ya el mismo Google Colab lo permite, sería Anaconda, nos permite justamente armar nuestros propios laboratorios y poder armar de manera documental cómo es el paso a paso para llegar a buen puerto. Para grandes proyectos tener un uso, disponer de la capacidad de herramientas de IA que te permiten armar todo este pipeline de datos, que te lo permiten automatizar, el pulido, la selección de parámetros, la estandarización, la homogenización de datos, son cosas que se pueden hacer mediante un flujo de herramientas o de scripts que resuelven exactamente esto. Muchas herramientas en cloud ya están en esta línea. Y para usar como base, uno puede perfectamente trabajar con un modelo que se descarga con infraestructura propia. Puedo haberme bajado un modelo como Qwen, puedo haberme bajado un modelo como Blooms, siempre hablamos de LLMs, o puedo ir a recurrir a servicios que ya me brindan un modelo fundacional como servicio. OpenAI es el ejemplo más claro en este caso. ¿Sí? O sea que en esta línea estamos metiéndonos en un terreno que está más cerca de la necesidad que tiene de lo que un desarrollador requiere hacer, pero también es importante que el negocio entienda en qué casos este es el camino correcto, en qué casos me conviene decir que esto se soluciona con una serie de prompts, diferente de que en este caso vamos a requerir
un agente, porque requerimos más ida y vuelta, más interacción y acciones concretas, y en qué caso vamos a decir, vamos a necesitar concretamente un fine tuning, necesitamos una IA que ya de por sí pueda resolver este caso de raíz y no necesariamente con tanta manipulación vía prompt. Es importante entender en qué casos al negocio, según la necesidad de negocio, qué tipo de solución es la correcta para cada caso. Eh, Después, dentro de estos mismos terrenos, también tenemos otras alternativas, como son trabajar sobre los embeddings de un modelo, o trabajar en el flujo de información dentro de la propia estructura de arquitectura del modelo de IA, pudiendo incorporar otras fuentes de datos que pueden ser útiles y armadas como embeddings, como puede ser darle acceso a una base de productos que permita que la IA sepa tener en cuenta una serie de productos para, por ejemplo, armar un asistente de ventas. ¿Sí? Esas son partes de las cosas que no necesariamente son fine tuning, pero van muy de la mano con modificar y adaptar el modelo a esta necesidad en específico. Bien, bueno, llegamos un poquito al final de la presentación. Ante todo, me gustaría agradecerles el tiempo que nos dedican, el tiempo que están acá, el tiempo que nos dedicaron tan respetuosamente a escucharnos. Y bueno, y cualquier consulta, cualquier duda que les surja, me gustaría, bueno, abrir este espacio para que nos cuenten cualquier duda, a ver si podemos ser de ayuda. Voy a estar llenando el silencio, pero no duden en interrumpirme y preguntar. A ver. Bien. Bueno, muchas gracias a vos, Matt. Bueno, mientras tanto les cuento un poquito lo que hacemos en Nubicru. Nubicru somos una compañía de tanto desarrollo de software como también desarrollo de inteligencia de datos y de inteligencia artificial. Nosotros estamos hoy orientados a modelos, a poder armar justamente modelos fundacionales como servicio para facilitar justamente la necesidad de muchísimos desarrolladores de poder hacer o fine tuning o armar sus propias herramientas o armar sus propios agentes. En Ubiquitous somos una compañía que estamos empezando a sentar bases muy fuertes con respecto a poder ser, poder ayudar o poder convertirnos en un referente regional en lo que son estas tecnologías. Y bueno, vamos haciendo este camino, empezando a querer asegurarnos de que ante todo se vea que son completamente accesibles y que perfectamente para un desarrollador no es difícil poder armar una solución con estas herramientas y no necesariamente hay que remitirse a lo que pasa en el exterior o a servicios en otras monedas. Eh, Así que bueno, como compañía, como compañía del rubro, nuestro principal interés está en la divulgación y ayudar a que todos podamos entender mejor eh, qué pasa en este nuevo desafío, en esta nueva industria que es la inteligencia artificial. Si quieren, los escucho, dejo un tiempito para que me cuenten cualquier duda que surja. Y bueno, y sin ser más invasivo que eso, les agradezco la presencia y nos estamos viendo el mes que viene con más webinars de inteligencia artificial. Y bueno, los dejo.